Lucas era un niño solitario y tímido que pasaba la mayor parte del tiempo jugando solo en su habitación. Su mundo era un refugio de juguetes y cuentos, pero también de silencios abrumadores. Un día, en medio de su soledad, comenzó a hablar de un nuevo amigo que había conocido, un amigo imaginario al que llamó Sombra. Al principio, sus padres pensaron que era solo una fase normal en la imaginación de su hijo. Pero lo que comenzó como una compañía inofensiva pronto se tornó inquietante. Sombra tenía un aire misterioso, como si estuviera hecho de la misma oscuridad que lo rodeaba. Lucas empezó a contarles a sus padres que Sombra le pedía cosas extrañas. Al principio, eran solo pequeñas travesuras, como esconder juguetes o mover objetos sin que nadie los tocara. Pero luego, la situación se tornó sombría. Sombra comenzó a pedirle algo mucho más oscuro, sangre. La voz de Sombra resonaba en la mente de Lucas como un eco insistente, un susurro que crecía más fuerte con cada día que pasaba. Si no me das lo que quiero, decía la Sombra, cosas malas le sucederán a tu familia. El miedo se apoderó de Lucas, y la presión se volvió insoportable. Finalmente, cedió a las demandas de Sombra. Desesperado por complacer a su amigo imaginario, Lucas comenzó a buscar formas de conseguir sangre sin llamar la atención de sus padres. Se pinchaba los dedos con agujas, recolectando las pequeñas gotas que caían como si fueran perlas rojas. Pero eso no era suficiente para Sombra. El amigo imaginario exigía más. Un día, mientras observaba a su vecino podar los arbustos del jardín, vio como un corte profundo aparecía en su piel, y la sangre comenzó a fluir. Lucas sintió una atracción casi hipnótica hacia ella. Sin pensarlo dos veces, se acercó sigilosamente y recogió una pequeña cantidad de sangre en un frasco, sintiéndose como un ladrón de secretos oscuros. A medida que pasaban los días, las demandas de Sombra se volvían cada vez más extremas. Lucas se convirtió en prisionero de su propia mente, atrapado entre el miedo a Sombra y el terror a lo que podría sucederle si dejaba de obedecer. La tensión llegó a su punto máximo cuando, una tarde, se encontró con su vecino nuevamente, esta vez con una herida mucho más profunda. La sangre fluía abundantemente, y el instinto de Lucas se desbordó. Sin poder resistir la tentación, llenó su frasco hasta el borde. Cuando regresó a su habitación, el peso de sus acciones lo abrumó. Miró el frasco, ahora lleno de sangre, y supo que ya no podía seguir alimentando a Sombra. Había cruzado una línea roja, y la sombra de su amigo imaginario se alzaba más alta, más oscura, más amenazante. Lucas, temblando, decidió que era hora de enfrentar la verdad y contarle todo a sus padres. Con el corazón palpitante, Lucas se sentó con ellos al día siguiente y les explicó todo sobre Sombra. Aunque sus padres estaban aterrorizados y confundidos, comprendieron que debían proteger a su hijo. Juntos, buscaron la ayuda de un experto en lo paranormal. El experto llegó una noche, con una mirada grave y un aire de seriedad. Realizó un ritual especial para alejar a Sombra, y poco a poco, el amigo imaginario comenzó a desvanecerse, como una niebla disipándose bajo el sol. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, la oscuridad que había atormentado a Lucas quedó atrás. Su vida volvió a la normalidad, pero algo había cambiado en el fondo de su ser. Aunque ya no había más susurros en la oscuridad, en su corazón llevaba el peso de las decisiones que había tomado. Los días pasaron, y Lucas intentó olvidar el terror que había vivido, pero la sombra de Sombra nunca se desvanecería completamente. Una noche, mientras miraba por la ventana, sintió un frío helado recorrer su espalda. El silencio en su habitación era abrumador, y en un rincón, una figura oscura parecía observarlo. ¿Era una alucinación, o Sombra había regresado? La tristeza se apoderó de Lucas, quien, a pesar de haber liberado su mundo de la oscuridad, sabía que la verdadera batalla no solo había sido contra Sombra, sino contra sus propios miedos.
La soledad, su eterna compañera, se sentó a su lado, recordándole que a veces, los peligros más aterradores pueden esconderse en la imaginación de los niños, y que la lucha por la luz nunca termina. En la oscuridad más profunda, a veces, es donde encontramos la verdadera esencia de nuestro miedo. Si te ha gustado este relato, suscríbete al canal para no perderte más historias.